¿Sabes cuál es el procedimiento que se debe de seguir a partir de mayo de 2024 respecto a la aplicación del subsidio para el empleo? Acompáñame en el siguiente video. El pasado 1 de mayo del 2024 se publica el decreto que se le denomina decreto que otorga el subsidio para el empleo. Este decreto consiste en la eliminación de las tablas del subsidio para el empleo con montos variables y se va a sustituir, más bien se establece, una cuota fija mensual al porcentaje de 1,82 del valor de la unidad de medida y actualización, que se le conoce como la famosa UMA. Eso significa que al momento de nosotros hacer el cálculo para la determinación del subsidio para el empleo, ya no determinaremos ese procedimiento en base al artículo 10º, que se le conoce como el subsidio para el empleo, la tabla mensual que normalmente veníamos utilizando. Y para ello, analicemos cada uno de estos artículos. Los trabajadores a que se refiere el artículo 94, primer párrafo y fracción 1 de la Ley de Impuesto a la Renta, es importante destacar que en ese artículo 94 pertenece al capítulo primero del título 4, que se le denomina de los ingresos que perciben como tal los trabajadores por conceptos de sueldos y salarios, que se le conoce de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Y en este sentido, dentro de ese capítulo vamos a encontrar a los trabajadores que perciben ingresos por salarios. Pero también encontramos la fracción primera que nos habla de los asimilados a salarios y que únicamente ellos son los que tienen derecho a el subsidio para el empleo. Aquellos asimilados que pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas, pueden ser funcionarios, pueden ser trabajadores al servicio del gobierno del estado, municipal, estatal. A ellos se les puede pagar bajo esa figura de asimilados a salario. Y nos establece, podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en el presente decreto, en lugar del subsidio para el empleo a que se refiere el artículo 10º que se publicó el pasado 11 de diciembre del 2013. ¿Eso qué quiere decir? Que se sustituye, como bien comentaba, esa, eh, esa tabla, esa tabla mensual para el subsidio para el empleo por una forma distinta del cálculo. Ahora, ¿en qué consiste el subsidio? Se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores a que hace referencia el artículo primero de este decreto, es decir, el artículo 94, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate, no excedan de 9,081. Si nosotros podemos identificar acá, tenemos un tope salarial. En este sentido, aquellos trabajadores en lo cual los ingresos no excedan de 9,081 pesos, la empresa podrá aplicar este procedimiento que vamos a ver a continuación del subsidio para el empleo, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones. Es decir, que se va a excluir como tal de ese monto las primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones, parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de las vacaciones y la parte proporcional de la prima vacacional. Luego, dice, hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 11,82. Aquí es importante destacar, aquí tenemos un factor para poder determinar la mecánica de aplicación del subsidio. Si hacemos un comparativo con la tabla mensual anterior, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos como una especie de rangos desde 0,1 hasta un límite superior. Sin embargo, con esta nueva mecánica,
tenemos un tope de 9.081. Ahora, dice, dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate y que resulte a cargo de los referidos trabajadores en términos del artículo 96 de la ley. Y el primer artículo transitorio nos establece que el decreto entrará en vigor a partir del 1 de mayo del 2024. Entonces, identifiquemos primero cuánto es el subsidio que me va a corresponder. Entonces, miren, la mecánica para el subsidio para el empleo es de la siguiente manera. La UMA diaria se va a multiplicar por 30.40. Luego, eso nos da como resultado la UMA mensual. Si ustedes hacen ese cálculo, o más bien, si ustedes obtienen ese dato del INEGI, es igual a 3.300.53. Luego, esa UMA mensual se va a multiplicar por 11.82 porque así lo describe el procedimiento. Y aquí vemos a continuación, dice, hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor de la UMA mensual por 11.82. De tal forma, el subsidio para el empleo será de 390.12. Ese será el subsidio que se va a aplicar de manera mensual. Ahora, para que ustedes puedan comprender cómo es la mecánica de aplicación, veamos los siguientes ejemplos. Supongamos que tenemos acá el trabajador 1 y estos son ingresos de manera mensual. Tenemos 4 trabajadores. Entonces, consideremos que el ingreso mensual o el salario mensual de ese trabajador es de 7.600, la base gravable. De tal forma, vamos a hacer el procedimiento que viene establecido en el artículo 96, el límite inferior, etcétera. Luego, llegamos a un impuesto previo de 509.78. 509.78 menos 390.12, que es el monto, llamémosle monto máximo, llamémosle así, mensual, del subsidio para el empleo que podemos eh, descontar como tal. Re- Quizás la palabra correcta no es descontar, sino que aquí se le conoce como el subsidio causado. Este se llama el subsidio causado como tal. Entonces, 509.78 menos el subsidio causado, 119.16. Ese será el impuesto a la renta que vamos a retener en ese ejemplo. Por lo tanto, el ingreso neto que va a percibir ese trabajador es de 7.480.34. Ahora, identifiquemos el trabajador 2, 8.000 pesos. El mismo procedimiento, tenemos el impuesto previo menos el subsidio causado. Esto es igual a una retención de 163.18. Si nos damos cuenta, aquí con esta publicación de este decreto, de alguna otra forma, el trabajador tendrá como cierta ventaja porque no se le tendrá que descontar 553.30. En ese caso, la retención que se le va a efectuar es de 163.18 porque, porque estamos haciendo uso como tal de ese subsidio para el empleo. Trabajador 3, 9.068 nos genera un impuesto de 669.50 menos el monto del subsidio para el empleo causado, 390.12, esto es igual a 279.38. Eso le estaremos reteniendo, por lo tanto, en este sentido, eh, el ingreso que va a recibir será de 8.788.62. Ahora bien, si nos dimos cuenta al inicio, comentábamos que hay un tope para la aplicación de este subsidio para el empleo. De tal forma,
Supongamos que el trabajador 4 percibe un salario de 9.081 de manera mensual y como ustedes se dan cuenta, en este sentido, esa persona, eh, esa persona física está dentro de el rango de 9.081. Por lo tanto, acá el subsidio que se podría aplicar o que se puede descontar sería 390. Pero, ¿qué pasa si ese trabajador percibe un salario de 9.081,05? En este sentido, ya ese trabajador no tendrá derecho eh, a que la empresa pueda descontar el subsidio para el empleo. Entonces, es importante que ustedes revisen detalladamente los cálculos que están efectuando para efectos de que puedan determinar de manera correcta esta nueva reforma con el subsidio para el empleo. Ahora bien, en los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido conforme a este artículo, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a su cargo, ni se entregará la cantidad alguna por concepto del subsidio para el empleo establecido en este artículo. Antes de la aplicación o de la entrada en vigor de este decreto, la redacción del artículo 10º del subsidio para el empleo establecía lo siguiente. En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la aplicación de la tarifa del artículo 96 de la Ley de Impuesto a la Renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido de conformidad con la tabla anterior, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. Sin embargo, con con este decreto eso no es posible, porque veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que este trabajador, hay una retención, hay un impuesto, perdón, previo de 254,57 y el monto del subsidio, el monto máximo, es de 390,12. El deber ser en la mecánica anterior era de que cuando existiera este proceso, vuelvo a repetir acá, veamos el análisis. En los casos en que el impuesto a cargo que se obtenga de la aplicación del artículo 96 sea menor, este es un ejemplo, que el subsidio para el empleo, el retenedor deberá entregar la diferencia que se obtenga. En este sentido, 390 menos los 254,57, al trabajador se le iba a entregar o se le entregaba en efectivo esa diferencia. Caso que para esta reforma eso ya no es posible. Ahora bien, el retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o el retenido a terceros las cantidades que entrega a los contribuyentes en los términos de este párrafo. Ahora bien, veamos la redacción actual. Dice, ni se entregará la cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo establecido en este artículo. O sea, no vamos a aplicar o no se le va a entregar al trabajador en este supuesto. Ahora bien, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo posteriormente. Entonces, en este sentido, tampoco se le entrega al trabajador y tampoco podrá acreditarlo la persona física o la persona moral. Ahora bien, continúa la redacción. Quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, que puede ser una nómina semanal, decenal, quincenal, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada cargo, dividirá la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11,82 entre 30,4. En este caso, aquí tenemos el subsidio mensual entre 30,40. Eso es igual al subsidio para el empleo diario. Ahora, ese resultado, o sea, los 12,83, se multiplicará por el número de días, perdón, al que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. Y entonces, si nosotros efectuamos un pago diario, pues sería 12,83 el subsidio.
Si es una nómina semanal, que sería 12.83 por 7, 89.81. Decenal por 14, 179.62. Quincenal, 192.45. Y ahora veamos el ejemplo. Un salario diario de 250 pesos, tenemos un impuesto previo de 4.80 versus los 12.83. En este sentido, pues no hay este subsidio para el empleo. Semanal, 3.500. El impuesto previo, 190.57 versus 89.81, que en este caso sería semanal. Entonces, en ese sentido, la empresa lo que va a hacer es 190.57 menos 89.81 del subsidio. Lo que va a retener en ese sentido serían 100.76. De manera decenal, igual, sobre 4.000 pesos, en este sentido tenemos un total de 4.000, un impuesto, una retención de ISR de 222.57. Entonces, en ese sentido, 222.57 menos 179.62 es igual a 42.95. Eso es lo que estaríamos reteniendo. Ahora bien, cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador no podrá exceder del monto mensual máximo que resulte de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 11.82. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que de manera quincenal hay un pago de 7.000 pesos. Entonces, en este sentido, la cantidad del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador no podrá exceder del monto mensual que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82. En este caso, como ustedes logran identificar, aquí ya no tendría como tal derecho al subsidio, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos un tope de 9.081, entre dos, solamente estaríamos considerando sobre 4.540.50 pesos. Por lo tanto, es importante, vuelvo a repetir, que ustedes hagan los cálculos adecuados en las empresas donde ustedes se encuentren laborando. Ahora bien, quienes realicen pagos por salarios en una sola exhibición que comprendan 2 o más meses para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago, multiplicará en la cantidad que se obtenga de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 11, perdón, punto 82 por el número de meses que comprende el pago. En este sentido se entiende de la siguiente manera. Supongamos que se van a efectuar pagos de nómina de 2 meses. En este sentido, lo que se hace es el subsidio, el tope máximo por el número de meses. Este sería el subsidio proporcional que tendría derecho ese trabajador. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ahora bien, cuando los trabajadores prestan servicios a más de un empleador, deben de elegir antes de percibir el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, al empleador que se le aplicará el subsidio para el empleo, en cuyo caso deberán comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores a fin de que ellos ya no les apliquen el subsidio para el empleo. En este caso, los empleadores deberán conservar dichos escritos como parte de la contabilidad que deben de llevar conforme a las disposiciones fiscales. Esto es igual al artículo 28 del Código Fiscal y al artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, para los efectos del párrafo anterior, previo a efectuar el pago de la prestación de los servicios personales subordinados, el empleador deberá solicitar a sus trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro empleador y si éste les aplica subsidio para el empleo. En este caso, lo que debe de hacer el empleador es diseñar como tal una cartita en donde se lo va a hacer llegar a el trabajador y posteriormente el trabajador va a dar contestación de la siguiente manera. Por medio de este conducto, comunico a ustedes que percibo ingresos de otro patrón, no obstante deseo que sean
ustedes que apliquen el subsidio para el empleo para 2024, contemplado en el artículo 2 del decreto que otorga el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2024. Asimismo, va a anotar el anexo copia de la carta dirigida al otro patrón en la que se comunicó esta petición. Y pues bueno, de ahí viene la firma del trabajador. Esto se tiene que entregar a la empresa. Y de esta forma es como se va a hacer el cálculo del subsidio para el empleo a partir de mayo del 2024. Espero que haya sido de mucha utilidad el video. No olvides seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias. Actualizarte es de vital importancia, no solo para tu crecimiento laboral, sino para la supervivencia dentro del mercado laboral. Necesitas conocer los temas, conceptos y herramientas más importantes para asegurar tu lugar en el área donde te desempeñas. Puede ser tu empresa, tu despacho o tu propio negocio. Comprendemos que muchas veces no tienes tiempo para tomar cursos o asistir a charlas por el exceso de trabajo que conlleva tu cargo, pero conocer lo básico ya no es suficiente. Es por ello que diseñamos un sistema de actualización que se adapta a tus tiempos y necesidades. Un sistema de capacitación que abarca ampliamente los temas en materia fiscal, contable, seguridad social, defensa fiscal, laboral y finanzas. Durante todo un año tendrás acceso ilimitado a nuestros módulos de cursos en vivo, grabados, seminarios, diplomados, casos prácticos, leyes correlacionadas, calculadoras fiscales y laborales, realizando solamente un único pago anual. Es por eso que queremos regalarte un mes de prueba de esta excelente membresía. Mándanos un mensaje con la palabra gratis y te regalamos el mes de prueba.